Nos acompaña la doctora Marta Narcellas. Ella es abogada penalista, especialista en delitos económicos, docente, y fue abogada en el juicio del mayor ataque a la colectividad israelita después de la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo al atentado terrorista contra la AMIA. Bienvenida, Marta, ¿cómo te va? Placer enorme saludarte. Silvio Sacomani aquí en la cocina de las noticias. Hola, muy bien, gracias por el llamado. No, por favor, muchas gracias por atendernos como siempre. Y también es siempre para nosotros un placer enorme que nos acompañes. Marta, en instantes nada más vamos a hacer hincapié en el patíbulo del kirchnerismo a la Corte Suprema, ¿sí? Que es el título Sí. de tu artículo que se ve reflejado en el diario El Debate de España, fundado en el año 1910, que vos habitualmente escribís en este diario. Me pareció un artículo extraordinario en el cual obviamente vamos a hacer hincapié. Pero en primer término me gustaría que me des tu mirada con respecto a la resolución que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones de este domingo en San Juan y Tucumán. La división de poderes en una república justamente tiene como función el sistema de controles, es decir, evitar que un poder se extralimite, realice actos que no corresponden y avance contra los derechos de los ciudadanos. Lo que ha hecho la Corte en este caso es justamente ponerle límite a un poder político feudal que no respeta los derechos y las garantías de los ciudadanos y que cree que puede llevarse por delante a la Constitución provincial, que es muy clara al respecto, y dice que no puede proponerse como candidatos en forma ininterrumpida, como pretenden hacerlo tanto Uñac como Mansur. Mansur, claro. O sea, lo que me preocupó aún más que este avance de los gobernadores, porque en realidad estamos acostumbrados a que en estas provincias el feudalismo reine en lugar de reinar Sí, sí. los derechos y en lugar de reinar la Constitución, son los tweets que el presidente Sí, dirigió a la lamentable, Corte. lamentable. Realmente es Ay, lamentable y podría ser un capítulo más en el artículo del que vos hablabas. Es decir, se ataca sí, a los jueces que tratan de poner las cosas en un orden y se le ataca como si el orden estuviera en contra de la democracia. Lo que está en contra de la democracia es vulnerar los derechos, es no cumplir con las leyes y con las normas, es decir, lo que cotidianamente ellos hacen. claro, el tema es que no pueden, no toleran que en este caso los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminen sentencias, en este caso, bueno, hagan lugar a una cautelar solicitada por la oposición, porque precisamente como el Poder Judicial estuvo cooptado durante, digamos, los gobiernos kirchneristas, que este también es un gobierno kirchnerista, claro, no pueden entender cómo es que está aconteciendo esta realidad desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No lo pueden La entender. Corte La Corte solo cumple con su obligación, que es hacer respetar las constituciones, tanto la nacional como las provinciales. Lo que pasa es que quienes están acostumbrados a no tener control, cuando alguien los controla, como niño malcriado, entonces hacen berrinches. Entonces encontramos Claro. estas declaraciones insólitas de todos los que lo único que pretenden es perpetuarse en el poder y transgredir todas las instituciones que sostienen a la República. Uno de los ministros sostuvo que no puede decir que le sorprende, proveniendo de esta Corte, esta resolución, porque de esta Corte se puede esperar cualquier cosa. Pero eso es... En rigor, verdad, nosotros deberíamos contestar, no podemos decir que nos sorprendió la actitud de Mansur ni No, la de Uñac, exacto, porque totalmente. realmente es coherente con sus formas, es decir, en donde lo que importa es el personalismo, el autoritarismo y el continuar en el poder, que le sirve para varias cosas, no solamente por el poder en sí mismo,
sino que desde allí pueden seguir tapando las tropelías que hicieron cuando lo ejercieron en el pasado. Bueno, lo de Alberto Fernández, bueno, a través del hilo de Twitter vamos a destacarles a nuestros oyentes cómo nace el primero, ¿sí? Alberto Fernández sostiene, en una clara, escuchá, es buenísimo esto, en una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse, a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo. ¿Cómo lo analizamos esto, Marta? Como no quiero seguir envejeciendo con la mala sangre, voy a pensar que la inteligencia artificial es la que escribió estos para hacerlo quedar mal a Fernández, porque realmente si dice será, ya estoy dudando que sea abogado, sí. Porque un abogado no puede sostener esto con mínimo de seriedad, es decir, hay que tener algún límite, algún pudor aún para actuar como ellos actúan, pero evidentemente la desesperación hace que los límites no existan. Yo creo que si no estuvieran desesperados no llegarían a estas transgresiones tan evidentes, tan evidentes para todos. Es realmente increíble, es muy peligroso, pero ¿sabes qué es lo más peligroso? Que es más peligroso aún, ese 25% del sector de la ciudadanía argentina, ¿sí?, fanatizado por el kirchnerismo, que replica lo que sostiene. Todavía Cristina Fernández de Kirchner no se manifestó. No me imagino cuando lo va a hacer, obviamente, Marta, esto está a las claras. Pero digo, no sé, estos soldados del kirchnerismo han comprado este relato y sinceramente no temo porque se produzca algún tipo de situación violenta en el Poder Judicial de la Nación. No lo creo, allí donde radica la Corte Suprema de Justicia, no creo que eso ocurra. Pero sí lo lamentable es cómo este 25% de la ciudadanía argentina está alineado, ¿sí?, con un gobierno poco menos que dictatorial, que lo único que le interesaría y que le conformaría sería que el único poder que exista en la República, iba a decir, en el país, sea el Poder Ejecutivo. Bueno, es que hay una gran confusión. Ellos creen que los votos legitiman absolutamente, es decir, que tener la primera minoría, como la tuvieron en muchos tiempos, hoy creo que no, les autoriza a hacer cualquier cosa. Es un cheque en blanco que le da esa ciudadanía para que hagan lo que se les ocurra. Y después nunca quieren rendir cuentas de ello. Y bueno, son las consecuencias del adoctrinamiento que se ha hecho en las escuelas y en las universidades. Los egresados de algunas universidades parece que repiten el mismo discurso sin siquiera analizarlo. Realmente es preocupante porque no va a alcanzar con ganar elecciones por parte de las fuerzas democráticas, sino que va a hacer falta mucho tiempo de reeducación para que la gente entienda que puede pensar, resolver y criticar, no importa cuánto poder yo tenga. Mi acción puede ser cuestionada por quien corresponda. Ellos no lo aceptan. No, y también tengamos presente, y hago un paralelo con la investigación entrecomillada de Página 12 a raíz de querer involucrar a Patricia Bullrich en el ataque contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, solamente leer el testimonio desde el expediente judicial, y aun cuando ese testimonio haya sido manejado, cuestionado, aun cuando no sea veraz, ese testimonio no dice lo que dice Página 12 ni lo que dicen los operadores políticos. Dice una cosa bien distinta. Habla de que habría estado en una oficina que sería de Patricia Bullrich, pero aclara que no estaba. Con lo cual de ahí dar el salto lógico para decir que ella es la responsable. Bueno, el hecho es un poquito grande, se van a caer en ese salto, en el abismo se van a caer. No, pero bueno. Es impensado.
todo lo que está aconteciendo, ¿no es cierto? Y es muy duro para la vida de una república tener un gobierno con esta mentalidad tan, te diría, bueno, sí, dictatorial, autoritaria, ¿no es cierto? Y vos pensás que cuando un barco se hunde, los límites se descorren. Sos capaz de darle un empellón a una viejita que está en el bote salvavidas para ocupar su lugar. Y esto es un poco lo que está pasando. Están dando esfuerzos desesperados, están tratando de no perder el bote que lo lleve a algún lugar seguro, aunque sea la provincia de Buenos Aires, ¿no? Aunque sea la provincia de Buenos Aires. Bien, en otro orden de cosas, Marta, Horacio Rosati hoy se hizo presente en la AmCham Summit, ¿sí? En la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica aquí en la República Argentina. Y dejó unas frases muy interesantes. ¿Tuviste la posibilidad de escucharlo? No, bueno. Lamentablemente también tengo que trabajar todavía. Sí. Espero algún día poderme dedicar solo a pensar y escuchar. Mira, yo te cuento. Mira, Rosati destacó lo siguiente, textual, Es relevante preguntarse en este contexto de la República Argentina de tantas voces si además de ser la Constitución Nacional un programa de gobierno, también es un programa económico. La respuesta es que sí, y las bases de un programa económico que tiene la Constitución es el capitalismo, que significa tres cosas: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y a la competencia. De lo que habla Rosati es de la libertad. Está hablando de la libertad. Ni más ni menos. No voy a decir que me plagió porque sería muy omnipotente de mi parte, pero es lo que sostengo constantemente. La Constitución es también un programa económico y está clarísimo, lo dice desde cómo se cobran los impuestos, cómo se arma el Tesoro Nacional, es decir, hay cantidad de artículos que se dedican a la parte económica y que nos dan señales absolutamente claras de cómo debe manejarse. Cosa que no está ocurriendo hoy, pero bueno, es otra de las vulneraciones a la Constitución que está sucediendo. Bueno, y fíjate que, porque salieron a atacarlo a Rosati por hablar de economía, dicen. ¿Te das cuenta el nivel de desconocimiento hasta dónde llega? Pero vos te das cuenta... La interpretación de las normas constitucionales que está bajo la competencia de la Corte Suprema es también interpretar las normas de carácter económico que están en la Constitución Nacional. O sea, que no hizo más que lo que compete a su cargo. Ay, Dios mío. Y también sostuvo, esto me encantó también esto, Nosotros hemos en estos años tomado decisiones que no han agradado al poder de turno, al anterior y posiblemente al que vendrá. Nosotros no venimos a la función pública para hacer nuevas amistades. Nosotros estamos para hacer cumplir la Constitución, para garantizar una estabilidad jurídica, la cual permita pensar a futuro, si no, es o sería imposible pensar a futuro. Absolutamente de acuerdo. En ninguno, cuando ejercemos nuestro rol, ni vos como periodista, ni yo como abogada, debemos estar pensando qué es lo que va a agradar al que tenemos enfrente, sino que tenemos que hacer lo que corresponde, hablar con la verdad, porque esa es la que debe iluminar siempre las palabras de un profesional que se quiera considerar digno. Bien, Marta, vamos a tu artículo que se publicó el día 7, ¿sí? Este 7 de mayo, en el periódico El Debate de España. Sí, es de Madrid, ¿no es cierto? El diario, sí, si mal no recuerdo. Sí, es de Madrid. Sí, bueno, obviamente haces hincapié en el, digamos, en el diagrama del debate en América, ¿no es cierto? Y el título, fíjate, qué interesante todo esto, ¿no? Es el siguiente, el de tu artículo: el patíbulo del kirchnerismo a la Corte Suprema. Y destacás cómo es indispensable para el kirchnerismo eliminar de alguna manera, ¿sí? Y demoler a las instituciones, en este caso al Poder Judicial de la República Argentina, para llegar a cumplir sus objetivos, y el fundamental es el de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner.
Yo creo que era el único plan que tenían cuando fueron electos o cuando se propusieron para la elección. El presidente nos dijo que a él no le gustan los planes, no le gustan los planes económicos, no le gustan los planes sociales, y lo ha demostrado porque no los ha tenido y así andamos a los tumbos. Pero evidentemente sí había un plan preconcebido y a ese plan fueron absolutamente fieles. Por todos los medios posibles intentaron llevarlo a la práctica, sin éxito, porque todavía queda alguna respuesta institucional en nuestro país. Cada día más bajita, cada día con la voz más pequeña, pero todavía queda. Primero, desde el primer momento, desde el gobierno de Kirchner, se intentó, y hablo ya del esposo de la señora, se intentó demoler los organismos de control. Entre ellos, organismos de control al Poder Judicial, pero a todos, a la Oficina Anticorrupción, a investigaciones administrativas, todo el que le pudiera Auditoría General de la Nación, todo el que le pudiera poner algún límite o pudiera mirar qué es lo que estaban haciendo, trató de ser cortado. Todo lo que se hizo en la provincia de Santa Cruz, Marta, se replicó aquí a nivel nacional. Exacto. Y bueno, el Poder Judicial obviamente iba a recibir el mismo trato, iba a tratar de ser cooptado. En unos casos poniendo a funcionarios ya desde de entrada que iban a serles fieles, que iban a pagar esa designación resolviendo de conformidad a las órdenes que recibiera. En otros casos seduciendo, porque yo creo que hay gente de buena fe que sostiene lo que el gobierno o la señora Cristina le indica. Y hay otros que fue por compra o por temor. Es decir, ellos utilizan estas cuatro formas de cooptar tu voluntad y bueno, y cuando no pueden hacerlo, entran en estos pataleos como los tuits de hoy de Fernández. Es decir, cuando no pudieron gobernar a la Corte, trataron de dividirla, trataron de hacer las cosas más insólitas y, por último, intentaron este juicio político que ellos saben que tiene un final cantado, saben que no tienen posibilidades de hacerlo aprobar. Pese a ello, lo que pretenden es ridiculizar, es quitarles la dignidad y la jerarquía, pensando que algunos agotados se retirarán y si no, por lo menos sus palabras van a perder la autoridad que debe tener la palabra de alguien de la Corte Suprema. Bueno, lo están intentando con mucho menos éxito de que creyeron, pero siempre consiguen, alguno como el que es secretario de la Corte, Marchi, que por sus resentimientos personales está incumpliendo con el estatuto de la Corte que obliga a no develar las cuestiones que hayan sido debatidas en el seno de ese órgano. Pero bueno, las miserias humanas están puestas y expuestas para que todos las veamos. Y hablas, y cerramos, y te dejo en libertad de acción porque sé que estás a full y sin embargo te has tomado este tiempo tan valioso para nosotros. No, al contrario. Hablas de alianzas internacionales también en este artículo. Y está muy claro cómo se han apoyado. Es decir, los dictadores se apoyan entre sí, saben que tienen en el otro la única garantía de no tener disgustos mayores. Es decir, así como sabe que Venezuela resguarda y ampara lo que nosotros hagamos, como está sucediendo ahora, como está sucediendo en las interpretaciones que se realizan con los derechos humanos de los venezolanos, o los derechos humanos parece que en ese caso tienen un contenido diferente a los derechos humanos. Pero lógico, mismo acá en Argentina hay yo no digo doble moral, porque no tienen moral, son amorales. Hay una doble vara en torno a los derechos humanos en Argentina. Absolutamente. Y bueno, desde ese lugar digo que también pivotean en los que piensan igual en otros países y tienen poder en otros países, y en algunos lugares donde tienen una oposición más débil aún que aquí. Yo critico también a la oposición porque yo creo que están puestos en esa comisión de juicios políticos para defender a los testigos que son agredidos. Y no se lo he visto hacer con la suficiente enjundia. No he visto oponerse
a preguntas absolutamente inconducentes que no correspondían, ni negarse a que se amenace con llevar a la fuerza pública a jueces o fiscales que nada tienen que hacer en ese juicio. Los jueces no tienen que ir a rendir cuentas de sus fallos ante ningún tribunal del Poder Ejecutivo ni Legislativo. Los jueces tienen la vía recursiva para que se cuestionen las resoluciones que dictan, y en caso de que hubiera un problema de mal desempeño, debe ser el Consejo de la Magistratura el que resuelva. De ninguna manera una testimonial por ante una comisión del Poder Legislativo. Es un bochorno lo que ocurre en la República Argentina desde la llegada del kirchnerismo con respecto a la justicia. Es un bochorno. En su momento cooptada, recuerdo, y vos recordarás también, las palabras del fallecido juez Ollarvide: me agarraron del cogote, dijo. ¿Lo recordás? Bueno, y sí, también recuerdo que ahí tanto el oficialismo como la oposición se puso de acuerdo para dejar que se jubilara, que se fuera. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay y que su conducta no fuera cuestionada, y que no totalmente. perdiera su jubilación como correspondía. Totalmente. Le hizo mucho daño a la justicia para haberse ido por la puerta grande. Marta, qué lindo escucharte y qué lindo que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo y un beso gigante. Gracias a vos, hasta siempre. Hasta siempre, adiós, hasta luego.